buen día a todos los que se están uniendo a la charla de hoy. El arte de preguntar o el arte de hacer preguntas. Vamos a empezar. Estoy viendo ahí algunas personas que conozco, están uniendo. Ale, Claudia, hola, ¿cómo están? Buen día, Lucas. Qué bueno. Bueno. Lili, hola Lili. ¿Qué haces? Qué bueno que se vayan sumando a estas charlas que vengo dando los días jueves a las 10 de la mañana, con temas que van surgiendo. Hola Alejandra Sánchez. Temas que van surgiendo de preguntas que me aparecen a mí, que me hacen las personas con las que trabajo, clientes, familia. Diego, querido, hola, ¿cómo estás? Qué gusto que estés acá. Entonces me van apareciendo estos temas y los voy proponiendo en estas charlas virtuales para ir compartiendo conocimientos, experiencias, todo lo relacionado a herramientas que son para el desarrollo personal, para el desarrollo organizacional, que son aprendizajes que están incluidos dentro de una formación de coaching, ¿sí? Y el arte de preguntar es justamente, es un arte, realmente yo siento que es un arte, porque es como aprender a pintar con preguntas que ayuden a reflexionar, que ayuden a encontrar el sentido en algunas cosas, ¿sí? Ahora nos vamos a meter un poquito con todos estos temas. Por eso creo que es importante para mí, muy valioso, aprender a preguntar, aprender a usar el arte de la pregunta, el arte de preguntar, primero preguntarnos a nosotros, ¿no? De preguntarnos, hacernos preguntas poderosas, preguntas profundas, preguntas reflexivas que nos ayuden a encontrar cuántos amigos se están juntando, Rodar al Infinito, Maxi, Training Gym, ¿cómo andan? Preguntas que nos ayuden a reflexionar sobre el tema que aparezca. Pensando un poco cómo me llegó a mí el tema de la pregunta, o de qué es esto de preguntar y de aprender a preguntar, sobre todo, porque cuando escuché por primera vez la palabra aprender a preguntar, dije, pero ¿cómo será esto, no? La primera vez que yo entré en el mundo del coaching y de todo mi proceso, mi camino de aprendizaje personal y de desarrollo personal, fue cuando hice un seminario donde había una persona que estaba hablando en el escenario, y la primera pregunta que hizo cuando arrancó el seminario fue: ¿cuáles son tus objetivos? Esa fue hace más de 30 años ya, ¿no? ¿Cuáles son tus objetivos? Yo dije, ¿qué está preguntando este señor? ¿Cómo cuáles son tus objetivos? Era la primera vez que yo escuchaba una pregunta así: ¿cuáles son tus objetivos? Pasó el tiempo, ¿sí? Y obviamente esa pregunta me quedó rebotando. Fíjense que hoy día, después de 30 años de haber escuchado por primera vez a este señor, que después se transformó en mi mentor, este señor, todavía me sigue repiqueteando en mi mente, en mi cabeza, la palabra: ¿cuál será mi objetivo? ¿Cuáles son mis objetivos? Y esto me aparece bastante seguido, esa pregunta, ¿no? Yo creo que el arte de preguntar es un momento, es una necesidad, creo yo. Es una necesidad, la juzgo como una necesidad porque no estamos seteados, no estamos educados para preguntar. En nuestra sociedad occidental, de este lado del mundo, nos preparan para responder, para dar respuestas. Y desde
chiquitos, ¿sí? Cuando empezamos no sé, a movernos dentro de nuestra casa, ¿sí? Por ahí hacemos algo, cuando ya empezamos a caminar, ahí la cosa se pone más, ¿cómo se llama? Más difícil, más ruda. Empezamos a caminar y empezamos a meternos en problemas, ¿sí? Queremos agarrar cosas, queremos tocar todo, ¿sí? Y cuando ya empezamos a hablar, ahí ya empezamos a tener una interacción con nuestros padres y empieza a haber diálogo, empieza a haber conversación, empieza a haber un intercambio con este código humano que es el código de la palabra, y aparecen las preguntas, ¿sí? Y digo, ¿qué pasa cuando un nene que empieza a jugar quiere agarrar un vaso de vidrio? Y lo agarra y como todavía no tiene la motricidad fina muy desarrollada, el vaso se cae al piso y casi siempre se rompe. A veces no, por suerte, pero a veces se rompe. ¿Y qué pasa con nuestros papás? ¿Qué nos dicen? ¿Por qué hiciste esto? Y aparecen las primeras preguntas. Ya desde ese momento, un año y medio, quizás 2, ya empezamos a escuchar, empezamos a aprender a preguntar lo que escuchamos que hacen nuestros padres. ¿Por qué hiciste esto? Y ahí aparece todo un tema justificativo. ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? ¿Porque yo quería agarrar el vaso para tomar agua? ¿Porque me gustó? ¿Porque el brillo del vidrio? ¿Porque bla, bla, bla? Un montón de respuestas justificativas. Justificaciones, ¿sí? Así vamos empezando a aprender. Y después vamos al colegio. El jardín de infantes, la escuela primaria, la escuela secundaria, la universidad. ¿Por qué vamos a estudiar? Porque vamos en busca de ¿qué? De respuestas. ¿Quién va a estudiar en el modelo tradicional educativo? ¿Quién va a estudiar para aprender a preguntar? Para ir a buscar preguntas. Vamos a buscar respuestas. ¿Sí? Si soy ingeniero, quiero aprender, quiero que me enseñen, quiero que me digan, quiero que me transmitan. Y ahí empieza a ponerse un poco más difícil el tema, porque el sistema educativo, quizás no todos, ¿sí? No lo juzgo ni bueno ni malo, simplemente digo cómo hoy funciona, es donde hay mucha exposición, depende obviamente de la institución, del modelo académico, de los docentes, de la preparación, de la profesionalidad, del uso adecuado del lenguaje, del uso adecuado de la conexión emocional, del uso adecuado del repertorio corporal que utiliza el docente para dirigirse a sus alumnos y a sus aprendices. Entonces, aprender a preguntar no es un tema menor, creo que es un tema mayor. Y a mí me entusiasma y me encuentro permanentemente reflexionando sobre... A veces me pregunto, ¿y por qué me entusiasma esto? ¿Sí? Esa es una pregunta que me hago. ¿Y por qué me entusiasma esto? ¿Y para qué me entusiasma? Ahí hay dos preguntas distintas, ¿sí? Me gusta esto, me gusta investigar y me hago estas preguntas porque, digo, me gusta la gente, me gusta compartir con gente conocimientos y ayudarlos a conseguir objetivos, a que logren sus resultados. Hola Ale. Entonces me meto en ese terreno e indago, pregunto, googleo, ¿sí? Google es una de las herramientas más potentes que tenemos hoy para aprender. Entonces, me hago esas preguntas, ¿sí? ¿Para qué? Entonces yo lo que quiero que quede hoy de esta charla es esta pregunta, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, que si yo le pregunto a mi hijo, ¿no? Que por ahí está haciendo algo y dice, bueno, voy a hacer esto porque quiero hacer tal cosa, ¿no? Quiero, no sé, agarrar el vaso. Entonces, en lugar de preguntar por ¿qué pasaría si pregunto para qué? Si le pregunto ¿para qué quieres agarrar el vaso? ¿Qué vas a lograr con esto?
Te lo pongo en un ejemplo sencillo, ¿no? Pero por ejemplo, en un equipo de trabajo, yo trabajo más con empresas que con particulares, ¿no? Y en los equipos de trabajo aparecen estas preguntas, ¿sí? Aparecen el por qué, el cómo, el dónde, el cuándo. A mí me gusta preguntar, si haces esto, ¿a dónde te lleva? ¿Qué vas a lograr? ¿Sí? Son preguntas muy sencillas, pero ayudan, contribuyen eh, a que la persona no encuentre la respuesta rápidamente, sino que se repregunte a sí mismo y reflexione sobre sí mismo, sobre esta pregunta. ¿Cuál es el objetivo? Si otra vez vuelvo a la pregunta inicial, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para qué digo lo que digo? ¿Para qué muestro lo que muestro? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué estoy en el mundo? Son preguntas más profundas. Pero antes quiero contarles un poco de dónde viene por ahí toda esta vertiente del arte de preguntar, ¿no? En las épocas de los griegos, el filósofo Sócrates, el padre de nuestra filosofía contemporánea, vivía con su familia. Él era muy chiquito y andaba dando vueltas por la casa. Veía a su mamá y a su abuela, que eran matronas, eran parteras, ayudaban a dar a luz a las parturientas. Él vivió durante toda su infancia en ese mundo donde escuchaba lo que hacía su mamá y su abuela con las con las mujeres que iban a dar a luz, ¿no? Entonces eran conversaciones de aliento, las ayudaban básicamente a que las mujeres, por sus propios medios, por sus propias capacidades, por sí mismas, dieran a luz a sus bebés, a sus criaturas. Con el pasar del tiempo, Sócrates empezó a entender, a aplicar esta modalidad que se llama mayéutica. Los invito a que la googleen, y si quieren alguna información sobre esto, después me pueden escribir o mandarme un mail. En mi perfil están todos los datos para que me escriban si quieren, y les mando documentación, les mando algún paper de lectura sobre mayéutica. La mayéutica es justamente esto, ¿no? Es el arte de dar a luz a partir de los propios medios de la parturienta. Pero Sócrates fue haciendo su propia adaptación, así como él era en su forma de ver el mundo y de empezar a hacerse preguntas, y empezó a aplicar la mayéutica a sus discípulos cuando se empezó a transformar en filósofo. Y hacía preguntas que tenían como objetivo lograr que sus discípulos encontraran sus propias respuestas. Él preguntaba, indagaba, ¿sí?, sobre preguntas muy específicas, no preguntaba cualquier cosa. Hacía preguntas que tenían que ver con la búsqueda de la persona que estaba con él, ¿sí?, de sus discípulos, de sus alumnos, de sus aprendices. Los invocaba, los ayudaba, los guiaba para que ellos mismos sean personas reflexivas, ¿sí?, que reflexionen acerca de los porqués y de los paraqués del mundo. Ahí apareció este arte de la indagación, de la pregunta, a través de la mayéutica, aplicada a el desarrollo personal. Y esto se fue transformando con los años, con el pasar de los siglos, donde en el coaching hoy de los grandes desafíos de un coach que se forma para ejercer como coach es este arte, el arte de aprender a hacer preguntas poderosas, aprender a hacer preguntas que lleven a las personas
hacer un encuentro con sí mismo, con sus capacidades, con sus fortalezas, con sus competencias personales. Entonces, las preguntas que nosotros muchas veces vemos, escuchamos, o digamos en el aprendizaje tradicional, ¿sí? A veces suelen ser más monólogos que diálogos, ¿sí? Yo escucho expositores, veo docentes, veo maestros, veo mucha gente que utiliza su modelo de comunicación como exposición, como transferencia de información. En mis clases, en mis cursos, cuando estoy enfrente de un grupo de personas, las primeras consignas, entre las primeras consignas que comparto con ellos, es una prohibición. Y es la prohibición de no preguntar. Les prohíbo que no pregunten, ¿sí? Entonces ahí empieza todo una caída, ¿sí? de modelo de relación entre docente y alumno, entre maestro y alumno, entre maestro y aprendiz, entre coach y coachee. El coachee es la persona que solicita los servicios de un coach, donde habilito o busco habilitar, en el coaching buscamos habilitar la capacidad de pregunta, de indagación, ¿sí? La pregunta refiere a nuestra capacidad de permitirnos abrirnos al aprendizaje. Si yo no pregunto, limito mi capacidad de aprendizaje. Si yo no indago, limito mi capacidad de obtener más conocimiento, de tener otra capacidad de reflexión. Entonces la idea de aprender este arte tiene que ver con eso, de poder distinguir qué tipo de conversaciones tenemos nosotros con nosotros y con los demás. Las modalidades del habla están divididas en dos grandes áreas, en dos áreas. La modalidad de la indagación, por un lado, y la modalidad de la proposición. Yo puedo conversar, puedo tener un estilo de diálogo, un estilo de comunicación, un estilo de conversación que se pueda distinguir como un modelo propositivo, donde yo propongo, donde yo digo las cosas son de esta manera, hay que hacerlas de esta manera, siento que tenemos que ir por aquí, decido que las cosas vayan por este lado, ¿sí? Yo propongo. En la indagación, o en un modelo de conversación, de indagación o indagativa, la conversación va por el lado de la invitación, de ¿qué les parece si vamos por acá? ¿Cómo ven ustedes este camino? ¿Cómo ves vos? ¿Qué te parece ¿qué te parece que podríamos hacer? Ni siquiera, ¿qué haríamos con esto? ¿Sí? ¿Qué pasaría si vamos por acá? Esas preguntas, ese estilo de indagación o de conversación, nos lleva a un modelo más reflexivo y hoy día mucho más necesario, potente, poderoso y profundo para el momento que estamos viviendo con la pandemia, donde hay mucho emprendedor, hay mucho innovador que necesita estas herramientas para poder reflexionar sobre por qué camino tomar, por dónde seguir, qué elegir, ¿sí? Cuáles son las competencias, las virtudes, las fortalezas en las cuales yo me tengo que enfocar para sobrellevar esta situación y otras, las que sean. Modalidades del habla: indagar y proponer. Entonces, si yo permito, no digo que una esté mejor que la otra, simplemente digo en qué momento puedo utilizar un modelo y cuándo necesito utilizar el otro, ¿sí? En la indagación yo puedo lograr que el otro, cuando yo le diga ¿qué pensás de esto? O ¿cómo te imaginás que pasaría si hacemos esto? Yo estoy ahí abriendo una puerta a que el otro reflexione, piense, utilice su capacidad de innovación, su capacidad de
de investigar, su capacidad de desafiarse a sí mismo sobre los modelos aprendidos. Yo me cuestiono permanentemente si lo que escucho de mí es lo que quiero, si lo que escucho de lo que hago es lo que necesito, si los objetivos que me pongo me conforman, ¿sí? Entonces siempre intento buscar acorralar mi conversación dentro de un canal para estar lo más enfocado, contento, feliz, pleno y consciente de que estoy en el camino que quiero estar. A través de la pregunta, ¿sí? También lo que pasa es que despertamos la imaginación. A mí me gusta hablar de mis nietos. Son cuatro angelitos que andan dando vuelta en mi vida que me la cambiaron, de verdad me la cambiaron. Entonces los miro mucho y veo cómo se mueven y cómo preguntan. No tienen filtros, son espectaculares para preguntar. Y eso es lo más hermoso que podemos tener, ¿no? Ellos preguntan sin filtro, ¿sí? Y cuando preguntan quieren respuestas, porque estamos en el mismo modelo, ¿sí? Qué lindo sería si pudiéramos decirles, ¿y vos qué querés hacer con esto? ¿Y a vos qué te gustaría que pase? ¿Y vos qué sentirías si lográs esto? ¿Qué sentirías si tenés este juguete que me estás pidiendo? ¿Cómo lo disfrutarías? ¿Qué harías con ese juguete? ¿Sí? Entonces ahí es como que despierto o despertamos en el otro su capacidad creativa, su capacidad de elegir por sí mismo, de tener una mirada de la vida más amplia, ¿sí? No de orejeras de caballo, sino de la máxima que podamos. Tenemos 180 y pico de grados de visión, de visión para ver, lo digo analógicamente, ¿no? Para ver el mundo, para ver nuestra vida, nuestras posibilidades, las ofertas que hay para nosotros en el mundo. Indagar, preguntar, hacer preguntas poderosas despierta la imaginación, despierta la capacidad de innovación en nosotros y en los otros. Hay algunas cuestiones que no me quiero olvidar, por eso me anoto cosas, me hago mis machetes, mis mapas conceptuales, donde la invitación es a que te empieces a escribir preguntas, que agarres un cuaderno, un pizarrón, donde sea, y empieces a hacerte preguntas. Pero hacerte preguntas. Lo que hoy yo quisiera que se lleven es este ejercicio, este tip de empezar a hacerte preguntas, ¿sí? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Estoy donde quiero estar? ¿Estoy en el camino que quiero caminar? ¿Cuáles son mis objetivos? Algo que trabajamos mucho en los cursos, en la carrera de coaching, en las consultorías que hacemos en las empresas, son preguntas que llevan a las personas, a los miembros de un equipo, a una familia, a una pareja, ¿sí? A padres que están con sus hijos, a reflexionar. Hay una pregunta que hoy les quiero dejar como tarea, si se quiere, o como regalo, que es la que yo les compartí al principio, ¿no? ¿Cuáles son tus objetivos? Y para ponerlo en orden, no quiero que, mejor dicho, cuando alguien habla de objetivos parecería ser que estamos hablando de una organización, de un equipo de trabajo en una empresa, de un equipo comercial, de un equipo de producción, de un equipo de marketing. Sí, por supuesto que estamos hablando de esos equipos. Entonces, cuando yo me pregunto cuáles son tus objetivos o cuáles son mis objetivos, yo digo, ¿pero qué tipo de objetivos? ¿No? Entonces ahí viene la segunda pregunta, ¿qué tipo de objetivos? Bueno,
hay áreas, hay espacios en nuestra vida, ¿sí? Para ponerlos digamos, en términos claros, tenemos un área, puede ser laboral, ¿sí? ¿Qué objetivos persigo en mi área laboral, en mi trabajo, en lo que genera mi sustento para el día a día, para las necesidades del alimento? ¿Qué objetivos tengo en mi trabajo? ¿Cuáles son mis objetivos? Otra área podría ser el área profesional, si se quiere, siempre relacionado con la profesión. ¿Qué objetivos me pongo en lo profesional? ¿Sí? Aprender, estudiar un nuevo curso, capacitarme, etcétera, etcétera. ¿Sí? Contratar asesores, consultores que me ayuden a desarrollarme profesionalmente. Después hay otra área, ¿sí? Que es el área familia. ¿Qué objetivos perseguimos en esa área? Un área fundamental, y hoy día más que nunca. Coronavirus, vivimos en nuestras casas, trabajamos en nuestras casas, o sea, compartimos, el paradigma se está entrecruzando. ¿Sí? Antes salíamos para ir a trabajar, ahora estamos en casa con el trabajo en casa, y con la familia, y estamos con nuestros hijos, y estamos con nuestras parejas, los que tenemos parejas. Y con nuestros padres y hermanos, ¿sí? Todos los que estemos. Yo estoy con mi esposa, vivo con mi esposa. Entonces digo, ¿cuáles son mis objetivos en el área familiar? ¿Sí? Vamos por ahí. Objetivos en el área laboral, en el área de trabajo, objetivos en el área profesional, en el área familiar. Y cuando hablamos de familiar está nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros primos, etcétera, etcétera. ¿Qué objetivos tengo con mi pareja? ¿Cuáles son los objetivos que persigo? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero que pase en mi pareja? ¿Cómo quiero verme yo en mi relación de pareja? ¿Qué me gustaría que pase? Anótense todas estas preguntitas, y después si quieren me escriben. Hay algunas preguntas que me está haciendo Ricardo Sierra Sandoval. Dice, gracias por esas preguntas. ¿Qué haría después de tener lo que quiero? Qué bueno, esa es muy buena pregunta, Ricardo. Después te la respondo, sí, la voy a responder en el posteo que voy a hacer después en el feed de mi Instagram. Pero gracias por la pregunta, muchas gracias. Sigo para no desviarme. Otra área importantísima, clave para desarrollar como objetivo personal es el área de la salud. ¿Qué objetivos tengo en esa área? ¿Qué objetivos me pongo en esa área? Quiero estar sano, entonces ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo me puedo cuidar? ¿Cuáles son los cuidados necesarios que una persona necesita para estar bien de salud? No solamente salud física, salud mental, salud psíquica, salud emocional, salud espiritual, ¿sí? Área espiritual, una gran área para desarrollar también, que nos ayuda muchísimo en esta época de pandemia, donde estamos con este proceso de estar encerrados, de que todavía las cosas no sabemos cómo van a pasar, hay mucha incertidumbre, necesitamos meternos hacia adentro, relajarnos, respirar, usar todas esas herramientas que son para calmar la ansiedad, para ayudar a nuestro cerebro a que esté lo más relajado posible. Otra área también para poder desarrollar el trabajo con objetivos es qué quiero que pase en mi relación con el dinero. ¿Cómo es tu relación con el dinero? ¿Cómo me llevo yo con el dinero? ¿Cómo te llevas vos con el dinero? ¿Cómo es tu experiencia en esa relación? ¿Me gusta, no me gusta, la rechazo, la necesito, la esquivo, no me meto? ¿Sí? O sea, preguntas. Esto es un ejercicio permanente. En el coaching, como decía hace un rato, trabajamos permanentemente a partir de las preguntas, de la indagación. Trabajamos mucho sobre la persona, las personas y los equipos, a indagar permanentemente sobre
el autodescubrimiento de la persona, el autoconocimiento, el desarrollar, de ir sacando capas, ir sacando capas y capas y capas y capas de situaciones, de creencias, de modelos mentales que van tapando nuestras fortalezas, nuestras capacidades, de ir descubriéndolas. Entonces, a partir de esas preguntas, lo que buscamos es que la persona sea consciente de que necesita encontrar sus propias respuestas, que necesita darse cuenta por sí mismo, por sí misma, de sus capacidades, de ese autodescubrimiento que se habla mucho, del autodesarrollo, del desarrollo personal. Es eso, ¿sí? Descubrir nuestras propias capacidades, descubrir nuestras propias fortalezas. En el mundo del coaching, el coach ve todo el tiempo esas posibilidades. Todos los seres humanos podemos lograr objetivos. Depende también de nuestro compromiso con indagar, con preguntarnos, hacernos preguntas poderosas, ¿sí? Hacernos preguntas que nos lleven a darnos cuenta del camino que queremos recorrer, del camino que queremos lograr. Y si se quiere algo más profundo, ¿sí? ¿Cuál es el sentido de mi permanencia en este mundo, en esta realidad, en este planeta, en este plano existencial? ¿Sí? Esas son preguntas más filosóficas, más profundas, ¿no? Que también te llevan a darle sentido y ponerle objetivo a la vida y aprender a elegir. Hace bastante tiempo, hace mucho tiempo, yo quería ser empresario hace muchos años. Tenía 28, 29 años. Yo quería ser empresario y lo logré, fui empresario, tuve varias empresas, tuve empresas en Argentina, en Estados Unidos, en México. Tuve socios, tuve muchos empleados, pero estaba triste, estaba enojado conmigo, con la vida, me peleaba con todo el mundo, respondía mal. Entonces, cuando entré en este mundo del coaching, cuando este señor, este coach que yo veía en la tarima, en ese seminario al que concurrí, y me hizo la pregunta, ¿cuáles son tus objetivos? Eso fue un cachetazo para mí. Fue como un sopapo que me despertó. Y a partir de ahí empecé a buscar, a indagar, a hacerme preguntas. Empecé a preguntarme. Diego dice, se acuerda. Claro, hemos compartido estas historias. Entonces empecé a buscar, a indagar, a profundizar, a meterme por distintos lados. Probé de todo hasta que me di cuenta de dónde quería estar, ¿sí? ¿Qué era lo que quería lograr? ¿Qué es esto que hago hoy, ¿no? Que cuando vi a este señor en esa tarima que ya ves, yo dije, yo quiero estar ahí, ¿sí? Yo voy a estar ahí. Y hoy ando dando charlas, doy charlas en Instagram, en el IAE también, en distintos lugares, en la UTN. Y la indagación, la pregunta, la reflexión me llevó a este espacio, ¿no? Al espacio de poder meterme en el mundo de las personas que me eligen o que me siguen o que necesitan de mi servicio. Es justamente esto, a través de la pregunta, a través de la indagación, poder ayudar a otros, poder colaborar con otros, poder ser una palanca, un medio para que el otro se dé cuenta de lo que quiere lograr. Por ahí en la charla lo vi a Diego Rostol, que fue mi profesor de metodología educativa en la escuela de formación de pilotos, en la ETAP, y me acuerdo de algo que me dijo, ahora se me acaba de ir, mi memoria a corto plazo me juega en contra, ahora me voy a acordar. Que lo tengo muy presente a Diego, la verdad que me alegró mucho verlo acá en la charla.
No me acuerdo por dónde iba, pero bueno, la indagación, la pregunta, las respuestas, estamos entrenados para dar respuestas, venimos a este mundo para dar respuestas. Nos enseñan desde chiquito que tenemos que dar respuestas. En la escuela no nos enseñan a preguntar, nos enseñan a responder. Entonces es como que va quedando cada vez más chica la brecha del aprendizaje a través de la indagación. Cuando preguntamos, cuando indagamos, abrimos nuestra capacidad, nos declaramos ignorantes. Ya me voy a acordar, Diego, ya me voy a acordar. Nos declaramos ignorantes, nos declaramos que no sabemos, la verdad que no sabemos nada, simplemente sabemos cuando aprendemos a preguntar, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y cómo? ¿Y dónde? ¿Y si hago esto, para qué esto otro? ¿No? O sea, preguntémonos, ¿sí? Preguntémonos. Y si hay docentes, como veo que hay docentes acá, gente que trabaja con gente todo el tiempo, y los que no también, ayúdense a sí mismos a preguntarse ¿para qué hago lo que hago? ¿Cómo es esto de aprender a preguntar? Escríbanme, les vuelvo a repetir, escríbanme si les interesa el tema y les mando documentación, papers para lectura, ¿sí? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Estoy haciendo lo que me gusta? ¿Me conecto? ¿Con qué me conecto? ¿Sí? ¿Con qué es lo que más me fascina de lo que hago? ¿Estoy contento? ¿Estoy feliz? ¿Cuál es mi emoción? ¿Cuál es la emoción que me invade cuando hago algo que me gusta? ¿Sí? Estas son muchas señales que necesitamos tener, que necesitamos encontrar en nosotros para poder ir siendo cada vez más, estar más alineados con lo que queremos de nuestra vida, con lo que queremos de nuestra vida y de las personas con las que trabajamos, con las personas con las que vivimos, con las que nos relacionamos. Como un rayo láser, como una línea lo más filosa y perfecta posible que nos lleve de la nariz por ese camino, ¿no? Para ir cerrando la charla de hoy, así no les robo tiempo, porque todos tenemos que hacer cosas y trabajar, les voy a dejar un regalito. Quiero que se lleven algo, ¿sí? ¿Qué es esto de aprender a preguntar, ¿no? Les voy a dejar un regalito. Pero antes les quiero pasar un aviso parroquial, ¿sí? Todo esto que estoy hablando, que les estoy contando y todo lo que venimos luego a compartir las charlas de mañana, son temas, son aprendizajes, conocimientos que se aprenden en la formación de coaching, en una escuela, ¿sí? En la escuela Conectar, en el Centro de Formación Profesional, que es en donde lanzamos la carrera de coaching, la carrera profesional de coaching, que va a arrancar en agosto, con clases virtuales al principio y en la medida que se vaya disipando la cuarentena y nos permitan de vuelta volver a reunirnos en forma presencial, iremos haciendo los cambios y las modificaciones necesarias para empezar a tener encuentros presenciales. Así que bueno, ese es un poco el aviso parroquial, ¿sí? Invitarlos a que me pregunten, a que me manden pedidos de información de cómo es la carrera, de cómo es la metodología. ¿Sí? En algún momento por ahí hago una charla para contar un poco de eso. Y para cerrar la charla de hoy, les pido concretamente que me pregunten, ¿sí? Les ofrezco como uno de los regalos que les quiero hacer, que me pregunten, háganme preguntas, ¿sí? Mándenme mensajes por Instagram, por el mail que está en mi perfil, escríbanme, y yo les doy feedback sobre esas preguntas, ¿sí? Ese es uno de los regalos. El otro regalo que les quiero dejar es una pregunta, ¿sí? Es una pregunta para que la pongan en un cartel,
¿sí? Yo tengo acá un cartelito que me dice, lo tengo siempre en mi pizarrón, que es este. Y este es el regalo para que se lleven hoy, ¿sí? ¿Qué vas a generar hoy? Es un cartelito que lo podés poner en tu heladera, que lo podés poner en el espejo de tu baño, en el pizarrón de tu escritorio, en tu celular, no sé, donde quieras, ¿sí? Hacete varios post-it y pegártelos en la computadora, en la parte de atrás del celular. Cuando lo veas, ¿qué vas a generar hoy? ¿Sí? Es una pregunta interesante para ayudarnos a centrarnos y a buscar una alineación. Yo digo esta alineación porque digo, cuerpo, emoción, lenguaje, todo esto tiene que estar lo más alineado posible para ser coherentes, para ser eficientes, para estar enfocados. Ahí está. Así que les mando un saludo grande, les dejo la frase acá. Si me tapo la cara, no me quiero tapar la cara, ahí está. ¿Qué vas a generar hoy? ¿Sí? Bueno, gente, les agradezco enormemente que hayan participado en la charla de hoy. Estoy contento y feliz y siento que cada vez estoy más conectado con esta necesidad de compartir ideas, propuestas, sugerencias. Alguien por ahí me dijo el otro día, gracias por compartir tus conocimientos y tu experiencia. Bueno, todo lo que se pueda hacer para poder ayudar a pasar este momento. Siéntanse libres de escribirme, siéntanse libres de hacerme preguntas. ¿Qué vas a generar hoy? Chao.